Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con Terraria parte número 9. Así que muy bien, sin mucho más que decir, vamos a continuar desde donde lo habíamos dejado pues en la última parte. Un jugador, jugar, jugar. Bueno, muy bien, ya estamos acá. Bueno, muy bien. Hola, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, en realidad no pasó demasiado tiempo, creo en realidad. Que fueron unas 4 semanas. Que bueno, en sí es bastante tiempo, pero bueno, ya estamos de regreso. Justamente. Y bueno, muy bien. A ver, la verdad... Bueno, creo que lo primero que les puedo decir es que esta parte va a ser bastante tranquila justamente. Si la comparamos a lo que fue la parte anterior de Terraria, que tuvimos el combate contra el ojo de Cthulhu y demás. Esta parte va a ser mucho más tranquila ya que... O sea, tengo planeado craftear 2 ítems. Que bueno, navegando por internet me di cuenta que existen en el mundo de Terraria. Justamente en el universo de Terraria. Y que yo no los tengo y quiero probar algo justamente acá en la parte del subsuelo. Pero nada más que eso, va a ser una parte muy tranquila y capaz que bastante cortita la verdad. Pero bueno, muy bien, ya estamos acá. Creo que ya tengo todo lo necesario justamente para craftear esos 2 ítems. En este cofre, si no me equivoco. Pues sí, acá está. A ver, voy a necesitar... telaraña. ¿Qué otra cosa? Bueno, madera justamente. ¿Qué más sería? También voy a necesitar... justamente esto. Justamente, no tiene que ser necesariamente el lingote de estaño. Puede ser cualquier tipo de lingote. Y bueno, como justamente el lingote de estaño es el que más justamente tengo en este momento, voy a tomar este. Y bueno, creo que eso sería todo justamente. Bueno, muy bien, lo primero que quiero craftear justamente sería acá. Acá, perfecto, muy bien. Acá está. Acá justamente lo tenemos, un yoyo de madera. Que bueno, tengo entendido que se puede utilizar como arma y la verdad se me hizo muy curioso, muy gracioso. O sea, que podamos utilizar un juguete de niños como arma acá en Terraria. Y bueno, me di cuenta que hasta ahora no tengo ninguno. Creo que hay una gran variedad de ellos, pero bueno, voy a craftear este que creo que es el más básico de todos. Yoyo de madera. 9 daño en el cuerpo a cuerpo. 4% de probabilidad de ataque crítico. Veloz. Retroceso muy débil. Material. Bueno, ya tenemos uno. Me lo voy a equipar capaz por... acá. Perfecto. Y después lo otro que quiero craftear justamente no es en el banco de madera, sino que es en el... acá en el yunque. Acá justamente. A ver, déjenme que lo localicen donde está, que no lo veo. Bueno, a ver, volví. Creo que hice un pequeño corte porque justamente me equivoqué en algo. Para craftear este otro ítem que yo quiero craftear el día de hoy, este otro objeto, no tiene que ser, o sea, me equivoqué inicialmente con lo que dije. No tiene que ser cualquier, o sea, no nos sirve que sea cualquier lingote, tiene que ser algún lingote de hierro específicamente. Justamente, y de hierro me faltan... casi los tengo, necesito 15 y tengo 12. Por eso no me salía justamente. Pero bueno, no pasa nada, descendemos acá. Y buscamos lo que sería más. Justamente más para minar, tema de... justamente material para... justamente para que pueda, pues... o sea, digamos que hacer más lingotes de esto de plomo, justamente. Para que sí pueda justamente craftear el ítem que quiero craftear. Claro, yo lo tomé mal, o sea, yo lo entendí mal. Les pido perdón por eso, yo pensé que podía ser cualquier material de... justamente de... o sea, cualquier lingote en general, pero no, tiene que ser un lingote de... justamente de hierro en específico. Acá hay justamente, miren.
Pero bueno, como les dije, esta parte va a ser bastante tranquila. Va a ser una parte más para que justamente platicar nada más. Y bueno, a ver, creo que en el comunicado que puse en la parte de comunidad, el último que coloqué, yo les expliqué por qué me ausenté en gran parte del mes de octubre justamente. Bueno, me estoy dando cuenta que esta zona de acá está, entre comillas, maldita, porque hay niebla. Pero bueno, justamente me ausenté, bueno, por el tema de mis segundas evaluaciones finales. Que a ver, creo que yo les dije también en el comunicado que mis clases terminan oficialmente. Justamente ahora creo que no queda nada más. Colocar una antorcha capaz. Terminan ahora justamente el 15 de noviembre. Así que en teoría se supone, o sea, tendría que haber pasado justamente que mis segundas evaluaciones justamente finales hubieran arrancado ahora a partir del 1 de noviembre. Porque a ver, son 15 días, creo que da perfectamente bien para hacer todas las evaluaciones durante justamente estos 15 días. Pero claro, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que en nuestra clase tenemos a justamente una compañera que está pasando por una situación, estaba al menos pasando por una situación, digamos que entre comillas delicada. No es nada malo igual, justamente. Pero debido a esa situación delicada que ella estaba pasando, algunos docentes, no todos justamente, optaron por adelantar justamente lo que sería las segundas evaluaciones finales para poder ayudarla a ella. Lo cual considero que no estuvo mal. Y bueno, básicamente por eso, algunas evaluaciones justamente de mis segundas evaluaciones finales se adelantaron justamente para octubre, para algunos días de octubre. Pero bueno, también creo que dije en el comunicado que me quedaban un par por hacer, o se me quedan un par por hacer y ya, digamos que estaría justamente liberada ahora a partir del 15 de noviembre. Que bueno, una la tuve ahora el día... Bueno, ayer justamente, bueno, yo estoy grabando este video al menos, miércoles justamente 6 de noviembre. Y ayer fue... No sé por qué estoy destruyendo arena si acá no hay más. Creo que tengo suficiente, a ver. Capaz trato de llegar a 100 de tema de material de mineral de plomo y regresamos arriba. Está muy, digamos que embrujada esta zona, ¿no? Creo que fue mi culpa más que nada porque cuando traté de explorar esa parte ahí desértica, creo que mi personaje murió muchas veces. Vamos por acá ahora. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, eso de que... Ya recordé. Justamente una de las... evaluaciones, justamente de las que me faltan. Creo que comenté en el comunicado que me faltaban 2 por hacer. De esas 2 justamente, una ya la tuve... Te oscuro que está acá. Una ya la tuve ayer justamente de manera presencial. Y después la última que me queda, que básicamente es de manera virtual, o sea, solamente tengo que entregar un trabajo, es para... el 10 de noviembre, que si no me equivoco cae este domingo. Que bueno, en realidad algunos docentes ya justamente como ya dimos de manera más anticipada sus evaluaciones correspondientes, algunos ya nos liberaron justamente. Es por eso que justamente que este video de Terraria, como vi que lo podía adelantar para... Se supone que lo voy a poder adelantar justamente para el día... Pues para el viernes, que si no me equivoco cae viernes 8. Se supone que lo voy a poder adelantar para ese día gracias a que... Bueno, como algunos docentes ya nos liberaron.
Acá hay un montón, a ver, ¿cómo hago? El tema es que no traje. Capaz por acá hay más. La luna de sangre se alza. ¡No puede ser! Justito cuando yo estoy acá abajo. Bueno, tengo que subir, a ver. Es justamente que la enfermera y que... la enfermera y el otro señor, que creo que es un comerciante, están en peligro. Yo no puedo creer que justito ahora se me activó el evento de la... luna de sangre, justo ahora cuando estoy acá abajo. A ver, creo que me da tiempo subir. Si no me confundo de camino. Bueno, a ver, en parte creo que... A ver, en parte creo que me alegra que se haya activado ahora el evento, porque a diferencia de lo que fue justamente el evento de los goblins, del ejército de goblins, no lo pude grabar, pero este sí. A ver, me voy a caer, pero no pasa nada, subimos de nuevo. ¿Me está dando como unos pantallazos? A ver. Se activó el evento de la luna de sangre, no lo puedo creer. Bueno, a ver, capaz me armo acá. Si me dejan. ¿Qué es esta cosa? Goteador. Bueno, como les estaba diciendo. A ver, voy a tratar de proteger acá, desde esta parte, a la enfermera. A Katie y a Seymour. A ver, les comento que yo sé respecto a este evento de la luna de sangre. Se supone que es un evento que ocurre, bueno, evidentemente durante la noche. Que bueno, no puedo ver la luna desde esta altura, pero se supone que la luna se vuelve como que roja. Y como que aumenta la aparición de enemigos, o sea, de manera masiva. Es parecido al evento de los goblins, creo, pero claro, en el evento de los goblins llegó un ejército de goblins acá. A ver, personalmente creo que no está tan fuerte como fue el evento de los goblins. Creo que en el evento de... o sea, del ejército de goblins. Creo que se dice así correctamente, evento, si no me equivoco. Con el tema de... bueno, del evento de los goblins, creo que aparecieron muchísimo más. O sea, tema de enemigos goblins. Acá como que tenemos zombies. Bastantes. Y estos enemigos llamados goteadores y ojos demoníacos, pero no están apareciendo de manera tan masiva como creí que iban a aparecer. Si no me equivoco, a ver, no quiero mentir, pero si no me equivoco, en el evento de del ejército de goblins, creo que incluso ellos entraban, o sea, abrían las puertas y entraban a la casa de... bueno, a la casa de Colin y de Maurice. Creo que llegaban a entrar y por eso terminaron, pues, matándolos. Si no me equivoco, igual no quiero mentir, pero creo que ellos podían abrir la puerta. Bueno, a ver, yo pensaba que no iba a ser una parte tan interesante, la verdad. Pero bueno, al final creo que lo terminó siendo. Bueno, ¿qué les estaba comentando? Bueno, eso de que mi penúltima evaluación la tuve justamente ayer, de manera presencial. 5 de noviembre. Y bueno, la última, que es básicamente entregar un trabajo, es ahora, el domingo, o sea, tengo que entregarlo, tengo fecha límite para entregar. Hasta ahora el domingo 10 de... justamente de noviembre. Y bueno, justamente gracias a que... justamente como algunos docentes adelantaron tanto
justamente sus evaluaciones, sus segundas evaluaciones finales con nosotros. Gracias a eso, algunos como que ya nos liberaron, porque como ya dimos justamente las segundas evaluaciones, como que no había como que muchos, a excepción de los justamente de los compañeros o compañeras que tenían como que una baja calificación o que habían o tenían un bajo rendimiento. Justamente el resto como que simplemente teníamos como que la opción de dejar de ir porque era como que innecesario ir estos 15 días de noviembre si ya habíamos como que concretado ya todo. Pero bueno. Y bueno, como les estaba diciendo, no sé qué más podría comentarles, la verdad, aparte de eso. Y bueno, a partir de ahora, como voy a entrar en vacaciones, me encanta porque cayó justo al lado de mi personaje. Como voy a entrar ahora en tema de vacaciones... A ver, me estás dando lástima vos acá. Como voy a entrar ahora en vacaciones, probablemente pueda empezar a subir, o sea, los videos los días domingos sí o sí. Y no todos los miércoles, pero no prometo que sea todos los miércoles, pero probablemente los videos los días miércoles puedan volver. Bueno, a ver, son bastantes en realidad. A ver, o sea, me parecían pocos, pero había como 400 acá en la puerta de la casa de mi personaje. A ver, voy a aprovechar. A ver si puedo. Acá, perfecto. Tenía 12, 13, 14, 15. Perfecto. Bien, ya está. Miren lo que son estos enemigos. Creo que nunca los había visto antes. Me imaginaré que son enemigos... Estos tampoco. Exclusivos de la luna de sangre. Lo cual tiene sentido porque como que lo que los identifica es que están cubiertos de sangre. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Bueno, voy a esperar que termine el evento de la luna de sangre. Que bueno, a ver, me alegra haber podido grabarlo. Porque a diferencia del evento de... Justamente del ejército de goblins, ya lo viví, o sea, acá en Terraria y no lo pude grabar lamentablemente. Pero por suerte el evento de la luna de sangre ya está. Lo tenemos acá. Y ya lo voy a estar grabando. Que bueno, por cierto, me alegro que al parecer tanto la enfermera como... ¿Cómo se llama la enfermera? Katie. Tanto la enfermera Katie como Seymour, creo que se llama el otro señor comerciante, en el evento de la luna de sangre no corren tanto peligro. Que ojo, capaz se debe al hecho de que, porque como es de noche, ambos no salen de sus casas respectivamente. Bueno, de sus casas entre comillas, y porque está lloviendo. Capaz se debe a eso. Pero bueno. Bueno, no sé qué más podría comentarles aparte de eso. Bueno, también, ¿qué más hice de interesante? Además de estar a full con las segundas evaluaciones finales. Me pregunto si estos enemigos del evento de la luna de sangre van a soltar algún ítem especial o algo así. Justamente... Perfecto. Baño de sangre. Pues bien, ya se terminó el evento al parecer. A ver, se supone que ya se hizo de día, o está por hacerse de día, pero como está lloviendo, hay una tormenta, no se nota. Bueno, perfecto, ya tenemos todo lo necesario ahora sí. Acá está, miren, esto era lo que yo quería craftear, la vagoneta. Y claro, como ahora tengo justamente los 15 lingotes de plomo, la puedo craftear. Perfecto. Bueno, muy bien. A
A ver, quiero probar el yo-yo con algún enemigo. A ver, es que claro, como se supone que está de día. Bueno, los felicito a ambos, lograron sobrevivir. Bueno, creo que les comenté en la parte anterior, lo digo acá también por las dudas, que todavía no, o sea, no hice la casa de... Bueno, no tuve tiempo más que nada de armar la casa para... Justamente para que puedan volver de la muerte literalmente tanto Colin como Maurice. Pero tal vez para la parte 10 ya vaya a tener justamente ambas, o sea, un par de casas más para que ellos puedan volver. Efectivamente ya se hizo de día. A ver, quiero encontrar un enemigo para poder probar el yo-yo. Bueno, ¿qué más podría comentarles? Justamente hice una compra en línea, justamente me compré 4 juegos de sábanas. Y me acuerdo que en su momento me preocupé mucho porque justamente a través de la página por donde las compré, como que tenía la opción de elegir, o sea, pude elegir 4, que quería 4, justamente 4 juegos de sábanas diferentes. Pero claro, yo temía que no me pudieran llegar surtidas, o sea que fueran todas del mismo color y del mismo diseño. Y bueno, por suerte al final lo pasó porque cuando las encargué, o sea, cuando encargué los 4 juegos de sábanas, justamente las personas propietarias de la tienda me escribieron justamente a través de la página y me preguntaron si yo las quería todas iguales o surtidas. Ahí evidentemente dije que justamente que las deseaba surtidas y bueno, me llegaron surtidas por suerte. Acá hay un slime, no te vi. Tira líneas, a ver. Pues sí, efectivamente. Creo que quita 8 de daño, si no me equivoco. No está mal. A ver, ahora quiero hacer algo que hace tiempo tengo ganas de hacer con la vagoneta. Acá, en los riles. A ver, se supone que por acá debe haber alguno. Y bueno, eso, me pude comprar satisfactoriamente los 4 juegos de sábanas con diseños y modelos distintos. Después no sé qué más podría comentarles. Creo que de lo que tenía en mente para comentarles ya les comenté todo. Bueno, del motivo por el que me ausenté, de que bueno, por suerte yo voy a entrar en vacaciones. Y bueno, a pesar de que voy a entrar en vacaciones, voy a estar buscando justamente un trabajo mientras no estoy estudiando. Pero bueno, justamente como voy a estar buscando un trabajo primeramente, voy a tener como que tiempo para dedicarme justamente a full a este tema de, bueno, de mi hobby más que nada. Mientras busco justamente un trabajo. Me impresiona cómo está acá de... Es que claro, yo no lo llegué a grabar. Yo no llegué a grabar cuando exploré esta zona acá desértica, pero me acuerdo que mi personaje murió un montón de veces acá. Con razón se vuelve tan sombrío esta zona. A ver, me supongo hasta dónde me van a llevar estos riles de acá. Espero que no a un lugar muy peligroso, la verdad. A ver, acá. ¡Miren qué bonito! Me pregunto si puedo golpear a algún enemigo que se me cruce. Masacre vehicular. ¡Qué bonito! Me encanta. Voy a ir de regreso, espero no se molesten. Qué bueno que está. ¿Cómo hago para bajarme? Qué bueno que está, me encanta, nunca lo había probado. Me encantó. ¿Capaz hay algún otro acá abajo que pueda seguir probando? A ver, no me arriesgo a lanzarme desde acá, la verdad. Era un murciélago, yo me preguntaba qué era que me estaba golpeando ahí, está muy oscuro. Esperen que subo.
ahora sí. No era un murciélago, perdón, era otra criatura. Creo que es una especie de insecto o algo así. A ver, quiero buscar otros rieles de tren. De vagoneta, perdón. Otros rieles. Rieles, no estoy muy segura de cómo se pronuncia correctamente. Creo que vi algunos por acá abajo. Quiero probar más. Acá está vacío. Acá hay más, miren. Voy a probar con estos, a ver dónde me llevan. Claro, acá está cortado. A ver. Esta es una versión más grande de aquel... Bueno, de aquella especie de insecto, creo. Claro, está cortado, está muy cortado. Lo detonó. Me encanta porque se golpea contra esto, a ver. No. No, terminé rompiendo los rieles. No, no era para hacer eso. Qué lástima, terminé rompiendo acá. A ver, acá hay más. A ver, me encanta porque es una manera mucho más rápida de recorrer la parte de... Justamente de acá de... Bueno, toda esta parte acá del subsuelo es como que mucho más rápido. Está muy oscuro acá. Creo que por acá no hay más parte de... O sea, tema de rieles. Así que capaz trato de volver a la superficie. El tema es por a dónde. Por acá. Este yo lo había vaciado. A ver, capaz en algún momento si tengo demasiado tiempo libre, que creo que lo voy a tener, la verdad. Capaz me pongo en marcha de... O sea, me propongo arreglar toda esta parte de acá de los rieles. Que bueno, a ver, creo que esta en parte me sirve para ir más o menos mostrándoles todas las partes que fui recorriendo mientras no estaba grabando acá en Terraria, justamente. Aunque bueno, ahora mi objetivo es volver a la superficie, la verdad. Que bueno, justamente como estaba diciendo, me sirve para más o menos ir mostrándoles esas partes donde básicamente no estaba grabando en Terraria. Todas las zonas que fui recorriendo más o menos sin grabar. A ver, ¿cómo hago para regresar? A ver, creo que sería mucho más rápido si yo hiciera con que mi personaje muriera en manos de algún enemigo ahora para regresar, pero
Creo que puedo volver fácilmente, la verdad, a la superficie. Por acá. Y bueno, como les estaba diciendo... A ver, creo que no me faltó comentar nada en realidad. Bueno, creo que ya me llegué a disculpar en el comunicado que puse en la parte de comunidad por haberme ausentado esas 4 semanas, creo que fueron. Y bueno, pido disculpas acá nuevamente. Pero bueno. La buena noticia es que bueno, a partir ya de la semana que viene... Justamente a partir ya del 15 de noviembre. Aunque ahora justamente en teoría ya estoy bastante libre, ya que se supone que este video, si todo sale bien, si logro editarlo a tiempo, se va a terminar subiendo este viernes 8 de justamente de noviembre. Y bueno, pues mientras esté en vacaciones va a ser así. Voy a subir videos los días domingos, justamente. Y tal vez vuelva al tema de subir videos los días miércoles. No prometo que sean toditos los miércoles en realidad, pero capaz algunos miércoles sí puedo hacerlo, justamente. Claro, voy a sacar esta parte de acá. Me caí, perdón. Bueno, mi personaje se cayó, perdón. Pues bien, al final esta parte terminó siendo más entretenida de lo que yo esperaba, porque terminó ocurriendo el evento de la luna de sangre, que yo la verdad era consciente de que podía llegar a pasar en cualquier momento, al igual que el evento del ejército de goblins. Pero claro, como el evento del ejército de goblins no lo pude llegar a grabar, tenía la esperanza de que el evento de la luna de sangre, en caso que llegara a ocurrir, ocurriera mientras yo estaba grabando justamente. Y bueno, por suerte eso pasó. A ver, creo que voy a... Bueno, recolecté algunas cositas, capaz reordeno el inventario y vuelvo. Que bueno, en cuanto vuelva ya se va a hacer de noche justamente, pero bueno. Hago un cortecito y en cuanto tenga medio todo ordenado acá, vuelvo. Así que pues, ya vengo. Bueno, muy bien, ya volví. Estoy acá nuevamente. Bueno, volví en esta parte del cofre acá porque me di cuenta que... Bueno, que cometí... Bueno, no un error, sino que algo curioso, miren. Yo tenía acá justamente 504 justamente minerales de plomo. Y me metí al subsuelo justamente a obtener más minerales de plomo. Básicamente esto me pasa por no prestar demasiada atención, pero bueno. Igual, más vale que sobre a que falte, justamente. Pues bien, ya ordené más o menos todo. Ya para terminar esta parte que, como dije, va a ser una parte bastante cortita, porque fue más que nada para, básicamente, ponernos al día. Y bueno, completar esas 2 cositas que quería hacer nada más. Vamos a hablar con Seymour. El último tipo que estuvo aquí me dejó algunos trastos viejos. Quiero decir, tesoros. A ver, no me acuerdo si todas estas cosas las tenía la última vez que revisé que tenía para justamente para vender de su mercancía. Capaz hay algunas cosas que son nuevas, a ver. Estrellas ninja, cuerda, varita luminosa, hoz, torre del bosque. Qué amor, el búho. Me encanta lo bien que está animado de cómo mueve la cabeza y todo. ¿Algo más, Seymour? ¿Has dicho oro? Me lo quedo. Con el de mi personaje no lo lamento. Por ahora al menos no. Vamos a hablar con Katie. Cáspita, te han derrotado 256 veces. ¿Te has planteado cambiar de profesión? Tal vez dedicarte a la agricultura. Te llevaría la contra, Katie, pero la verdad es que tenés razón. Pero bueno. El error de mi personaje creo que en esta vida es básicamente... Su castigo es ser el protagonista, justamente. ¿Sanar? No me hagas perder el tiempo. Perdón, ¿algo más? ¿Has visto a ese anciano que deambula por la mazmorra? Parece un tanto preocupado. Creo que sé a quién se refiere Katie. Si no me equivoco, creo que es aquel anciano
Y cuando lo vimos, o sea, cuando yo fui a buscar la madera de palmera, creo que nos encontramos con él pasando por una mazmorra, creo. Yo me acuerdo que me hablé con él, creo que en ese momento. Tendré que ir a hablar con él en un momento más adelante. O ver justamente que... si hay algo en que lo podamos ayudar o algo así, no tengo idea, pero bueno. Pero bueno, muy bien. A ver, creo que esta parte de Terraria se podría ir quedando perfectamente por acá. Una parte bastante... creo que fue algo corta. Les pido perdón que no haya ocurrido nada extremadamente emocionante. Pero bueno, yo ya como que tenía planificado eso. Esta parte era más que nada para que yo pudiera ponerme al día con ustedes, comentarles. Creo que de importante no me faltó comentarles nada. Bueno, eso de que... bueno, mis clases terminan ahora el 15 de noviembre. Voy a poder como que meterle más ganas a mi hobby, como que subir más contenido y todo eso. Hasta que vuelvan a comenzar mis clases nuevamente. Que bueno, para eso van a faltar algunos meses. Bueno, también les comenté ese tema de que pude obtener mis 4 juegos de sábanas surtidas. Y de que bueno, creo que no me faltó comentar nada más de importante. Y bueno, si me faltó algo, ya lo comentaré para la siguiente parte. Y bueno, también, creo que ya lo comenté, pero lo vuelvo a repetir. Si logro editar este video justamente a tiempo, capaz lo subo ahora el viernes 8 de noviembre. Ya que bueno, creo que ya lo comenté también el hecho de que algunos docentes, como dimos las segundas evaluaciones finales ahora en octubre, como que algunos ya nos liberaron. Así que tengo bastantes, o sea, más horas libres justamente. Así que capaz si todo sale bien este video, lo logro subir ahora, justamente para el día... sí, tengo planeado eso, subirlo ahora para el viernes 8 de noviembre justamente. Pero bueno, ahora sí, creo que no me faltó comentar nada más. Creo que ya dije todo lo importante que tenía para decir. Voy a ver para la parte siguiente, para la parte 10, eso de... capaz de... veo si antes de grabar o cuando esté grabando, de armar las 2 casas para que así tanto Colin como Maurice puedan regresar de la muerte justamente. Pero bueno, eso yo veré para la parte siguiente y capaz, si tengo mucho tiempo libre, capaz me pongo a arreglar el tema de los rieles acá del subterráneo, acá de Terraria, del mundo de donde está mi personaje de Terraria, para que ella pueda moverse a través de los rieles, porque creo que tengo materiales de rieles, o sea, acá en el tema de inventario, en los cofres estuve revisando. Capaz me pongo a arreglar eso también. No todos de uno directamente, pero capaz algunos que vea que estén más cerca justamente. Pero bueno, ahora sí creo que no me faltó comentar nada más. Y bueno, me alegra mucho que haya pasado el evento en realidad de la luna de sangre en esta parte, porque si no considero que iba a ser una parte muy aburrida. Que capaz lo fue de igual forma, pero creo que el evento de la luna de sangre como que le dio ese plus. Me alegra haber podido grabarlo, a diferencia de lo que pasó con el evento del ejército de goblins, pero bueno. A ver, yo no sé si estos eventos se repiten, no tengo idea, o si solamente ocurren una vez y no vuelven a ocurrir. Capaz si se repiten, capaz en un futuro yo puedo llegar a grabar y mostrarles el tema del ejército de goblins justamente. Pero bueno, al menos el evento de la luna de sangre lo pude grabar. Pero bien, ahora sí. Que bueno, por cierto, antes guardé acá justamente el yoyo de madera, entre paréntesis y diente. Y también la vagoneta la dejé acá. Que bueno, por cierto, creo que al principio del video olvidé justamente, o sea, cuando crafteamos la vagoneta, creo que olvidé leer su descripción, así que aprovecho y la leo ahora. Dice lo siguiente: vagoneta, equipable, material, a conquistar las vías. Muy bien, interesante. Como no creo que sean ítems que yo los vaya a utilizar de manera regular con mi personaje, capaz lo dejo acá en este cofre. Pero tal vez más adelante los vuelva a tomar justamente. A ver, capaz... este gorro para los lluvia capaz también lo dejo acá. Perfecto. Muy bien, ahora sí. Bueno, sin mucho más que decir, ahora sí creo que puedo volver justamente al menú principal. Ajustes. Guardar y salir. Pues bien, esta parte de Terraria creo que se podría ir quedando perfectamente por acá. Y pues bueno, ya veremos qué haremos y bueno, qué ocurrirá justamente en la siguiente parte. Así que muy bien, espero que pasen bien y adiós.